Hola, en este video te voy a explicar cómo obtener el polinomio de Taylor o Maclaurin de una función para un grado n. Para un polinomio de Taylor y de Maclaurin de grado n tenemos lo siguiente. La función f debe de tener n derivadas en c. Así, el polinomio será el siguiente. Y se llama polinomio de Taylor de grado n para f en el punto c. En el caso de que c sea igual a 0, entonces el polinomio también se llama polinomio de Maclaurin de grado n para la función f. Vamos a calcular el polinomio de Maclaurin para esta función f de x igual a e a la x de grado 4. En este caso se nos está dando el valor de c porque nos han indicado que la serie de Maclaurin tiene un valor de c igual a 0. Entonces vamos a calcular para nuestra función f de x, f', y debo de derivar esta función. La derivada de e a la x pues se queda igual como e a la x. La segunda derivada sería derivar esta función, también es e a la x. La tercera derivada también. Y la cuarta derivada. Observa que el número 4 lo he puesto entre paréntesis. Eso indica cuarta derivada y también es e a la x. Ahora que ya tengo la función y sus derivadas, cada una de estas las debo de evaluar en el punto c. En este caso, pues c toma el valor de 0, entonces aquí voy a evaluar f de 0. Entonces e a la 0 pues es igual a 1. De la misma forma, los demás los debo de evaluar también. Todos estos ya fueron evaluados en C, que vale 0 en este caso, y vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces aquí, f de x, pues lo podemos aproximar a lo siguiente. De acuerdo a la fórmula de nuestro polinomio de Maclaurin, aquí tendríamos f de 0, lo cual es 1, más, ahora sería f' de 0, que sería este de aquí, por x entre 1 factorial, más la segunda derivada evaluada en 0, que sería este de aquí, por x al cuadrado entre 2 factorial, más la tercera derivada evaluada en el valor de c, que es 0 en este caso, por x al cubo entre 3 factorial, y el último término que estamos considerando en este ejemplo es la cuarta derivada evaluado en c por x a la cuarta entre 4 factorial. Entonces observa que aquí ya no puse el símbolo de igualdad, solo puse el de aproximado. Ahora vamos a decir que el polinomio de Maclaurin, lo voy a abreviar lo voy a llamar con P, y para decir que es de grado 4, o que llegamos a la cuarta derivada, le voy a poner aquí un subíndice que corresponde al grado de nuestro polinomio, y aquí sí le voy a poner igual. Entonces aquí ya sería escribir ya simplificado. El factorial de 3 sería 1 por 2 por 3, lo cual nos da 6. Y el factorial de 4 sería 24. Observa en el gráfico. Y la idea de representar este gráfico es que veas cómo se comporta el polinomio de x para diferentes grados y cómo se aproxima a la función f de x. F de x es nuestra función original y estamos haciendo una aproximación con el polinomio a f de x. Observa que mientras n es mayor, el polinomio se aproxima mejor a nuestra f de x. También observa que en x igual a c, que en este caso c es 0, la gráfica se aproxima muy bien desde n igual a 1. Ahora nos piden calcular la serie de Maclaurin de f de x igual al seno de 2x de grado 6. Entonces, como es una serie de Maclaurin, ya sabemos que el valor de c también es 0. Y vamos a escribir aquí las derivadas. F de x sería seno de 2x, y vamos a calcular las derivadas hasta la sexta. Entonces empezamos con la primera derivada, la derivada de seno
es coseno de 2x y por regla de la cadena aquí tendríamos multiplicado por 2. La segunda derivada sería derivar el coseno, el cual es negativo. Coseno, la derivada sería seno de 2x, por regla de la cadena sale un 2, multiplicando este 2 tendríamos 4. La derivada de seno es coseno por 2, aquí tendríamos menos 8. Cuarta derivada, la derivada de coseno es negativa, entonces aquí cambia el signo y sería seno de 2x por regla de la cadena por 2. Entonces aquí sería 8 por 2, 16. La derivada de seno es coseno y por 2 aquí sería 32. Y la sexta derivada sería negativa, aquí sería seno de 2x por 2 por 32 sería 64. Y ya tenemos nuestras derivadas. Ahora vamos a evaluar en nuestras funciones y nuestra función y sus derivadas en el valor de c. Entonces en este caso c pues toma el valor de 0, entonces aquí sería seno de 0, pues sería 0. Recuerda poner tu calculadora en radianes. Entonces aquí tendríamos f' de 0, sería, bueno, evaluar el coseno en 0, coseno de 0 es 1 por 2. Aquí tendríamos menos 4 por seno de 0, pues ya sabemos que va a dar 0. Tercer derivada, evaluada en c, igual a 0. Sería coseno de 0 es 1 por menos 8. La cuarta derivada sería seno de 0, 0 por 16 nos da 0. La quinta derivada sería coseno de 0 es 1 por 32. Y aquí tendríamos la sexta derivada, sería seno de 0, 0 por menos 64 nos da 0. Ahora voy a sustituir. Entonces aquí voy a poner que nuestra f de x es aproximadamente. Y empiezo con f de 0. Aunque vale 0, de todas maneras lo voy a poner para ver cómo es que se está construyendo esta serie o este polinomio. Entonces sería más f' de 0 por x entre 1 factorial más, ahora la segunda derivada por x al cuadrado sobre 2 factorial. Ya sabemos que esto se va a eliminar. Entonces, voy a escribirlo de todas maneras. Luego aquí menos 8 es la tercera derivada. Entonces aquí le toca x al cubo sobre 3 factorial más 0 por x a la cuarta sobre 4 factorial. Sigue la quinta derivada evaluada en 0. Sería 32 por x a la quinta entre 5 factorial más 0 por x a la sexta entre 6 factorial. Entonces, en este caso, se van a eliminar muchos términos. Este y este se hacen 0 y solo nos vamos a quedar con las potencias que son impares. En este caso, decimos que nuestro polinomio es de grado 6. Entonces, aquí le voy a poner un subíndice 6. Me indica aquí el grado. Aquí sí le pongo igual, porque estoy diciendo que este es el polinomio de Maclaurin de grado 6. Entonces vamos a simplificar y aquí tendríamos 2x. Este se hace 0, este también. Este sería menos 8x al cubo sobre 3 factorial. 3 factorial habíamos dicho que es 1 por 2 por 3, lo cual nos da 6. 8 sextos se puede reducir. Más 0 más 32x a la 5 entre 5 factorial, que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso nos da 120 más 0. Entonces, observa que a pesar de que nuestro polinomio está calculado para tener un grado 6, al hacerse 0, este término que es x a la 6, en realidad nuestro polinomio quedó elevado a la 5. Quiero que observes la gráfica y veas para diferentes grados cómo se puede comparar nuestro polinomio de Maclaurin con nuestra función seno de 2x, que pues es la función original. Entonces, mientras la n o el grado sea mayor, te fijaste que
n pues es la derivada y coincide pues con el grado también. Mientras más alto sea n, pues nuestro polinomio se aproxima mucho mejor alrededor de c. Recuerda que c la encontramos en el eje horizontal y llega un determinado momento en el que ya el polinomio es muy diferente. Mientras más se aleje de c el polinomio, es más notoria la diferencia entre el polinomio y f de x. Vamos a reducir las fracciones. Aquí sería 8 sextos, lo podemos dar como 4 tercios, x al cubo, y 32 sobre 120. Vamos a dejarlo aquí escrito, ahorita lo borramos. Pues podríamos dividirlo entre 4, 8 por 4. Y aquí también lo podemos dividir entre 4, sería 30. Aquí podemos dividirlo entre 2, aquí sería 4, y aquí entre 2 sería 15. Entonces aquí le podemos dejar como 4 quinceavos x a la 5. Ahora vamos a calcular la serie de Taylor de f de x, que es un logaritmo natural de x más 2. Va a estar centrada en c igual a 1 y nos piden que el grado sea 4. Entonces, en una serie de Taylor, bueno, proponemos casi siempre que c sea diferente de 0. En este caso es 1. ¿Por qué? Porque si c fuera 0, entonces diríamos que es una serie de Maclaurin. Entonces, vamos a obtener primero las derivadas. Entonces, f de x, pues es logaritmo natural de x más 2. Pues vamos a derivar. La primera derivada, pues sería de acuerdo a nuestras fórmulas para derivar un logaritmo. Aquí tendríamos, a la u sería x más 2, entonces aquí tendríamos x más 2, y la derivada sería 1 en el numerador. Entonces vamos a derivar otra vez. Entonces aquí tendríamos, bueno, esto lo podemos escribir como x más 2 elevado a la menos 1. Entonces este menos 1 baja, entonces tendríamos aquí menos. X más 2 a la menos 2 es como tener x más 2 al cuadrado. Y la derivada de esto es 1. Entonces se puede dejar así o como menos x más 2 a la menos 2. También está bien. Y aquí, de acuerdo a lo que acabo de explicar, podemos verlo como x más 2 a la menos 2. Bueno, mejor vamos a escribirlo para que no haya dudas. Entonces, este menos 2 baja por este menos, queda 2 por x más 2 a la menos 3. Esto lo podemos dejar escrito en forma de fracción. Y acá la cuarta derivada. Aquí la ventaja es que se ve la derivada más fácil. 2 por 3 menos 6 por x más 2 a la menos 4. Entonces aquí sería menos 6 entre x más 2 a la cuarta. Entonces observa que el signo cambia, que la potencia cambia de signo cuando la muevo al denominador. Entonces eso es importante. Es hasta grado 4. Bueno, entonces ya llegamos hasta la cuarta derivada. Y lo que debemos de hacer ahora es evaluar. Cuando x toma el valor de c, que sería en este caso 1. Entonces vamos a ponerlo aquí. Sería f evaluado en 1, o sea, en este valor. Vamos a sustituir la x con el valor de c. Aquí tendríamos logaritmo natural de 3. Vamos a ver aquí en f'. Tendríamos que sustituir. Entonces voy a utilizar las fracciones. Entonces aquí sería 1 más 2, 3. Aquí sería 1 tercio. Perdón, aquí es 1. Aquí también es 1. Entonces aquí en la fracción tendríamos menos 1 entre 1 más 2, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3 nos da 9. Ahora aquí en la tercera derivada tendríamos nuestra fracción. Tendríamos 2 en el numerador y tendríamos 1 más 2, 3 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la cuarta derivada, entonces es negativo. Es menos 6 en el numerador. Y x más 2 a la cuarta sería 1 más 2, 3. 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. Y ya tenemos todas nuestras derivadas evaluadas.
Vamos a sustituir ahora en el polinomio de Taylor. Bueno, aquí primero voy a poner que f de x es aproximadamente. Nuestra f evaluada en c sería el logaritmo natural de 3. Aquí simplemente es una constante, o lo puedes dejar en decimales si tú quieres. Con tu calculadora puedes calcular esto de aquí. Más f' evaluada en c, que en este caso es 1/3, por x menos el valor de c. Como aquí es un Taylor, aquí sí tengo que indicar la resta, porque en Maclaurin pues es menos 0. Entonces aquí no, aquí el valor de c es 1 elevado a la 1 entre 1 factorial. El que sigue, más f b' evaluado en 1, pero es negativo, entonces sería menos 1 veno x menos 1, igual que en el anterior, pero ahora va a estar elevado al cuadrado, entre 2 factorial. El que sigue, más 2 entre 27, que es f' o la tercera derivada en 1, por x menos el valor de c, ahora es elevado al cubo entre 3 factorial. Y el último término, como es negativo, aquí le pongo menos 6 sobre 81, x menos 1, ahora es elevado a la cuarta entre 4 factorial. Bien, vamos a poner aquí que el polinomio de Taylor, también representado con P, y en este caso pues es de grado 4, entonces le ponemos su índice 4 de x, aquí sí le voy a poner igual. Y pues vamos a reescribir esto, nada, vamos a reducir las fracciones. Sería el logaritmo natural de 3 más x menos 1 entre 3, por aquí el 1/3 que tenemos aquí. Luego este es negativo, sería x menos 1 al cuadrado, y 2 factorial pues es 2 por 9, 18. Luego más x menos 1 al cubo. Bueno, aquí vamos a tener este 2, este 27 se va a multiplicar por este 3 factorial, perdón, que sería 6. Entonces, esto es 6, 6 por 7, 42, llevamos 4, 6 por 2, 12, y 4, sería 16. Entonces, 2 sobre 162 lo vamos a dejar como 2 sobre 1 sobre 81. Entonces, sería así. Y acá sería 6 por x menos 1 a la cuarta entre 81 por 4 factorial. Y pues esto sí lo voy a reducir con calculadora. Y esto lo podemos dejar como 1 sobre 324. Y este sería nuestro polinomio de grado 4 para nuestra función, nuestro polinomio de Taylor. Quiero que observes en la gráfica cómo el polinomio está centrado primero en x igual a c, que en este caso pues es igual a 1. Entonces x igual a 1 se aproxima bastante bien a nuestra función logaritmo natural de x más 2, y mientras el orden lo aumentamos, al aumentar el orden también se aumenta, bueno, el grado, se empieza a extender nuestro polinomio y se aproxima mejor a nuestra función f de x. Espero que te haya gustado este video y que también le hayas entendido este procedimiento. Por favor, dale clic en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.